Bueno, profe, Hola, hola, ¿cómo está? muy bien. Bien, vamos a esperar que terminen de conectarse algunos para que podamos continuar. ¿Cómo vamos hasta ahorita, jóvenes? Cheque, profe. ¿Seguros? Al menos yo le entiendo muy bien a su clase porque la explica bien, le soy honesto. Bueno, me alegra, hijo, me alegra. Vamos a hacer unas preguntitas ahí para que podamos estar a tono con los demás. Miren, jóvenes, el hecho de que yo les dé las facilidades, porque igual, miren, yo pues me tomo bastante el tiempo para que de esa manera puedan, porque otro fuera, pues yo solamente les diera los temas y que hagan una guía y ya estuvo. Pero a mí me interesa que también entiendan y que puedan tener, o sea, que puedan entender lo que realmente la historia cuenta. Porque hay muchas cosas que no se nos han enseñado. Hay muchos vicios y hay muchas deficiencias y debilidades que todavía se siguen manteniendo y hasta incluso hasta por los mismos maestros. La función que nosotros tenemos en primer lugar es la de tratar de tener la visión real de lo que pasó, no esa visión eh, eh, infantil de lo que fue el proceso de colonización. Los que se vienen conectando, jóvenes, avísenme. Por ejemplo, hoy vi a María Fernanda, no me avisó para anotarla. Y si yo no me fijo, yo no veo y no la anoto. Por eso cuando ustedes ingresen, y aunque ingresen tarde, siempre pues traten de decir, profe, buenos días, vengo ingresando para yo anotarle en la lista, porque si no puede que no la anote y lo voy a tomarlo como una asistencia. Quizás porque no me fije a la hora de, porque al hacer pues, al compartir pantalla, yo solamente estoy viendo, eh, se me quita lo que es pues el menú de los participantes. Entonces, tengan esa costumbre siempre. ¿Alguien nuevo que haya ingresado, aparte de María Fernanda Chávez? Para así anotarlo ahorita antes de que podamos seguir la explicación. Bueno, vamos a continuar. Entonces, Leif Erikson, prácticamente pues a él se le atribuye lo que es el hecho de que haya establecido lo que es el primer asentamiento europeo en América. Y tanto en los Estados Unidos como en Canadá hay estatuas de él. O sea, no es algo que yo me lo estoy inventando. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Esta es una estatua de Leif Erikson cerca del Capitolio del Estado en Minnesota. Ahí está la estatua de él. Por algo debe de estar ahí. No va a estar de puro gusto. No va a estar de adorno solamente porque hay una razón. Y así también en lo que son los Estados Unidos, en algunas ciudades de Estados Unidos, en Boston también hay varias estatuas, también en Canadá, es porque se le hace referencia, incluso hay un día, el día del Erickson, tanto en los Estados Unidos como en Canadá,
en donde se hace referencia a lo que fue pues la hazaña pues que realizó este hombre. Técnicamente podría decirse de que fue Leif Erikson es el que tiene el título de ser el primer europeo en llegar a América, no Colón. Más adelante vamos a ver cómo la actitud oportunista de Cristóbal Colón propició su llegada a América, pero vamos a ir viéndolo poco a poco, con despacio. Ahora, recapitulando. Vamos a ver, quiero que me opinen en relación a la clase. Vamos a ver, hasta lo que hemos visto hasta ahorita. Denme su opinión, qué piensan. ¿Ya lo sabían algunos o no lo sabían algunos? Profe, Vamos a ver, Juan Yo, David. profe, sabía parte de Vamos lo a de ver. Leif Erikson, pero de los otros no, profe. Vamos a ver, vamos a ir en orden. Juan David me pidió la palabra y después lo hace Juan Diego, ¿está bien? Tiene el micrófono, Juan David. em, yo, disculpe por esto. Eh, yo, yo opino que yo ya tenía el presentimiento de que Colón no fue el primer que descubrió América, porque si fuera así, estuviera todo vacío, porque no fue la primera persona en que llegó a América, pero Exactamente. sabía que los vikingos eran los primeros, pero no sabía quién específicamente. Incluso, hijo, muy buen aporte, hijo. En el caso de los vikingos también hay otra cuestión que también debemos de tomar en cuenta. Los vikingos tampoco fueron los primeros en descubrir América. Vamos a ver si me pusieron atención. ¿Quiénes fueron los que... Fueron las grandes migraciones. Exactamente. ¿Verdad? Esas personas, muy bien, Andrés. Las personas que encabezaron esas grandes migraciones de lo que es Asia, la Polinesia y lo que es Australia, fueron los primeros en descubrir América, porque cuando ellos llegaron no había, ellos fueron los primeros seres humanos en encontrar lo que es el continente. Ahora, Leif Erikson y lo que es Erik el Rojo fue el primero en llegar a Groenlandia, pero igual Groenlandia todavía es una isla que no está en la masa continental. Por consiguiente, quien tiene el título de haber llegado, en el caso de Leif Erikson, es el primer europeo que llegó a América. Porque hay que tener bastante cuidado acá. Tampoco es que se está diciendo de que Leif Erikson fue el primero en descubrir América. No. Como lo dijo Andrés Eduardo ese rato, los primeros fueron las personas que llegaron a través de lo que son las rutas migratorias que les expliqué al principio. Vean por qué es importante, unos pudieron haber pensado, ¿y qué tiene, por qué razón el profe nos explica esto? Vean cómo va teniendo, cómo van encajando. Por eso es importante que le llevemos la secuencia y el hilo de todo lo que vamos viendo. Con una pequeña cuestión que perdamos, le perdemos la continuidad. Entonces, ese fue el valor de las grandes migraciones. Y ese fue el valor de que hayamos estudiado lo que fue ese tema. Lo felicito por su participación. Entonces, ahora, el primer europeo en asentarse en América fue Leif Erikson, lo que es este vikingo. Y están las evidencias, pues, o sea, es algo que está. Hay técnicas que se utilizan para datar, por ejemplo, lo que es la piedra rúnica de Kingstofsfjord, por ejemplo, y lo que son los objetos y cada una de las cuestiones que se han encontrado aquí en Lanzaus, la técnica se llama datación con radiocarbono 14. Es lo más exacto que hay. Ahí no hay margen de error. Entonces, esto es lo que debemos de saber y lo que debemos de conocer antes de enmarcarnos o navegar en lo que es el proceso de colonización con los españoles.
Y aquí pues está el ejemplo de él. Aquí hay una estatua de él. Hay muchas estatuas de él en los Estados Unidos. Hasta hay un día que lo decretaron de él, el día del Erickson. Si lo buscan, él lo van a encontrar. Lo que pasa es que para no hacerle demasiado cargado lo que es el contenido, porque estoy tratando de suprimir o de simplificar lo más que puedo. Entonces, eso es, ahí están las evidencias. Lo que pasa es que no nos los han enseñado bien a nosotros. A mí no me lo enseñaron en el colegio, a mí no me lo enseñaron en la escuela. Pero ahora lo estamos aprendiendo nosotros. Aún pienso que es bastante loco por una razón de que Catherine. siempre, sí, siempre he pensado que solo era Colón, o por lo menos así me enseñaron. Y si digo esto a mis padres o en una reunión familiar, no me van a creer o algo así. Sí, muy bien, Catherine. Y fíjese que Catherine, y es cierto, el problema es que como se nos ha enseñado, nosotros pues tenemos esa idea mental aferrada a nuestra cabeza. Pero es tiempo que nosotros vayamos también, se le conoce como desaprender lo malo para adoptar lo bueno. Ya un ejemplo, cuando el día de mañana ustedes les preguntan quiénes fueron los primeros en llegar, en descubrir América. Los primeros en descubrir América fueron los primeros pobladores, que a través de las rutas migratorias fueron las primeras personas que llegaron al continente. Esos fueron los primeros en descubrir América. Pues el día de mañana les preguntan, ustedes ya saben cómo responder. ¿Quiénes fueron los primeros europeos? Ah, no, fue Colón o Ñañez Pinzón. No, no fueron ellos. Fueron los pueblos, fue un pueblo nórdico que se estableció primero en Groenlandia y que después se estableció en lo que es la isla de Terranova, especialmente en Lanzaus. Hay estatuas. Lo que pasa es que nosotros no conocemos porque vivimos enmarcados en nuestro propio entorno, en nuestra propia realidad, pues que hemos construido, en nuestra pequeña realidad, una pequeña burbujita. Pero los que tienen la oportunidad de visitar, por ejemplo, Minnesota, tómense fotos ahí en la estatua o véanle para que puedan constatar. En Boston también hay una, en muchos lugares, en Canadá también. Y no están de adorno, no están de puro gusto, es por algo. Entonces, esas son las cuestiones que nosotros tenemos que ir. No es una teoría loca, no es algo inventado, no es conspiración, es algo que ya lo establece la historia y que por medio de lo que es la comprobación y la sistematización, pues se puede tener la certeza de ello. Ahora, hay muchas otras cuestiones y que algo que vale la pena saber. Esto que les voy a mencionar ahorita, tómenlo como algo extra. ¿Por qué? Porque en primer lugar, esto no está comprobado. Puede que sea meramente ficción o pueda que sea verdad. Entonces, en primer lugar, es algo que no tiene ningún tipo de... Lo de los vikingos, sí, eso ya es algo que ya es algo. Pero lo que les voy a mencionar ahorita es, hay una explicación alternativa donde se define cómo Cristóbal Colón logró llegar a América y qué papel jugó, por ejemplo, Alonso Sánchez de Huelva y Jan Clausen. Estos personajes, de una u otra manera, sí existieron. Lo que está en tela de juicio, y por eso pongo en grandes, en mayúscula, en duda, son las aseveraciones que ellos dicen que ellos llegaron antes que Colón a América. Vamos a ver. Necesito que un voluntario me lea un parrafito. Un voluntario o voluntaria.
¿Cuál parrafito? Lo vamos a leer por partes. ¿Ok? Primero, ya le voy a eliminar, vamos a ver, le voy a iluminar lo que va a leer. Permítame. Léamelo todo, pues, todo este párrafo, ¿ok? Sí. Y permítame, antes de empezar, aclaro, decidí agregar esto porque es importante, uno es importante que conocer de todo. Pero esta es una historia, muchos lo consideran como leyenda o como algo que no tiene, porque igual es algo que no hay ningún tipo de base ni sustentación. Sin embargo, como mito, lo podemos pues solamente conocerlo nada más. Nada perdemos con conocer algo nuevo. Ahora, no lo vayan a tomarlo como que él fue, o sea, como un hecho real esto, porque esto no tiene ningún tipo de sustentación, ¿ok? Hoy sí, Catherine. Alonso Sánchez de Huelva fue el primero en llegar a América. En signo de interrogación. Por Sí. eso yo lo hago, por eso lo planteo en signos de interrogación, porque no hay una... Continúe, hija. Alonso Sánchez hacía frecuentes viajes a Inglaterra, las Islas Canarias y Madeira. En una travesía entre estos dos últimos lugares, en un navío pequeño y con pocos marineros, fue sorprendido por una tormenta que lo desvió de su ruta y lo llevó hacia el oeste por aguas desconocidas. Al cabo de varias semanas y con la embarcación bastante dañada, los marineros avistaron tierra, una isla que podría haber sido Santo Domingo. Cuando llegó a un puerto extraño construido por los indígenas, desembarcó con los pocos marineros que le quedaban de la tormenta. Los indígenas lo recibieron y acogieron bien. Después de todo esto, empezaron a preparar el viaje de vuelta. Pasaron aproximadamente 1 o 2 semanas y volvieron con un cálculo aproximado de cuando fueron conducidos por la tormenta. Después de casi un mes, atracaron en la isla de Porto Santo, donde residía Cristóbal Colón. Alonso Sánchez, moribundo y siendo uno de los pocos sobrevivientes, tomaría contacto con el navegante Cristóbal Colón, al que trasladó toda la información que recogió. Muy bien, hija. Entonces, la historia cuenta, esta es historia de marineros de aquella época. La historia cuenta que este hombre, Alonso Sánchez de Huelva, sí existió, fue un marinero. Y él realizaba pues viajes entre lo que es Inglaterra, las Islas Canarias. Y se dice de que él pues en uno de esos tantos viajes que él realizaba, lo fue sorprendido por una tormenta. Y que producto de esa tormenta él perdió curso, o sea, quedó a la deriva. Al perder curso y al quedar a la deriva, en su frenético intento por tratar de reencauzar en su línea marítima, terminó llegando a lo que es pues Santo Domingo, es decir, en aquel tiempo se le conocía como la isla de la Española, lo que hoy es República Dominicana. Ahí pues lo recibieron indígenas, los atendieron y al cabo de 2 semanas pues ellos volvieron a regresar. El detalle es que dice de que aquí quien le da la idea a Colón de iniciar o de emprender lo que son esos viajes de exploración, supuestamente fue Alonso Sánchez de Huelva y que él ya casi moribundo, le pasa la información a Colón. La historia cuenta que cuando Colón recibe esta noticia, pues él o sea, prácticamente lo ve pues como una oportunidad. Y ante tal situación se dice de que Colón fue a entrevistarse con los marineros de lo que fue otro explorador llamado Jan Cousin. Jan Cousin existió también,
Pero el detalle es que Colón se va a entrevistarse porque también los marineros y el mismo John Cousin estaban regando el rumor de que ellos también habían llegado a América. Y que, o sea, no América como tal, porque ellos no sabían que era América, sino que habían llegado a un nuevo territorio, en lo que es la parte occidental. Entonces, y que ese territorio es lo que se le conoce como Brasil, y que le había pasado las mismas que Alonso Sánchez de Huelva, que una tormenta sorprendió a Jan Cousin y que al final lo terminó mandando cerca de las costas de Brasil. Ahora, hay una cuestión, y es que parte de la tripulación de Jan Cousin fueron los hermanos Pinzón. Recuerden que los hermanos Pinzón fueron los que acompañaron a Colón durante lo que fueron sus viajes. Entonces, como que existía ya de parte de los hermanos Pinzón, junto con la información de Alonso Sánchez de Huelva, una noción básica de que a lo que iban, ya iban a lo seguro. Entonces, es importante, esta es una pequeña historia. Ahora, de esto no hay ningún documento. No hay ningún tipo de sustento. Por consiguiente, esto solamente es algo como una pequeña lecturita, nada más. Pero esta historia no la vamos a integrar como algo que realmente, como que si fuera algo que pasó. Sí llama bastante la atención, no sé si a ustedes les llamó la atención, pues lo que es la historia. Por eso decidí incluirla. Es una historia pues que llama la atención pues y que de alguna manera pues a uno le hace ver pues posibles escenarios. Pero obviamente pues que en el caso de esto no. Entonces eso era lo que les quería comentar en relación a lo que es esta historia. Ya habiendo analizado todo lo anterior, ahora sí vamos ya a lo que son los antecedentes. Los antecedentes de lo que es el encuentro. Aquí ya estamos ya pues con lo real. Antes de todo, para recapitular, ¿quiénes fueron los primeros europeos que llegaron a América? Los bingos. No, bingos. Vikingos sí, pero bingos no. Leif Erikson. Leif Erikson, exactamente. Ese fue el primer europeo en llegar a América. De ahí los demás o los posteriores, pues, en el caso del quien le sucedió, ¿El pues fue que... hijo de Erikson el Rojo también o esos tres solo son de Groenlandia o también de América, los tres? No, por ejemplo, Erik Thorvaldson, él llegó pues a Groenlandia, pero el que realizó los viajes de exploración hacia lo que es ya tierra continental y quien estableció ya campamentos es Leif Erikson, el hijo de Erik el Rojo. Erik el Rojo solamente se limitó a llegar a Groenlandia, él. El que tiene el mérito de haber descubierto Groenlandia, pues, es el papá de Leif Erikson. Y pues quien era, en el caso de él, Erik Thorvaldson, fue pues el que descubrió Groenlandia. Y el hijo de Erik Thorvaldson, fue el que descubrió, fue el primer europeo que llegó a América. Y el que estableció lo que es el primer asentamiento. Aquí está. El asentamiento es Lanzaus, aquí está. Arqueológicamente lo han reconstruido todo, o sea, han reconstruido todo como tal y como era en ese tiempo. Entonces, Leif Erikson es que hizo el asentamiento de Lanzaus. Exactamente. Y fue el primer europeo en llegar a América. Exactamente. Ah, bueno, ok. Y este es el asentamiento donde él vivía, junto con otras 3 familias, porque eran tres casas las que había. Entonces, vayamos hacia lo que es, permítame, aquí está, los antecedentes. Aquí ya vamos a entrar en materia.
para profundizar aún más en lo que fue este acontecimiento. Antes de analizar lo que son los viajes de exploración de Colón, tenemos que analizar el panorama que había. Veo que hay nuevos integrantes. Tengo, si no me equivoco, permítanme. No, son los mismos. Profe. Sí. Alejandro Mansor, no sé si me tiene ahí. Ok, Alejandro Mansor, no. Ahora sí la anoté. Ven lo importante que me digan, ¿verdad? Ok, gracias. Porque si usted no me hubiera dicho, yo no, a veces de tantos nombres uno le cuesta ver, pues se pierde. Por eso díganme siempre, profe, anóteme, profe, ya ingresé. Siempre tengan esa costumbre, porque si no lo hacen, van a quedar pues como que no supieron. Bien, antecedente. Antes de lo que fue el proceso del inicio de los viajes de exploración, analicemos el escenario político y económico que tenía vigente Europa. Recordemos que Europa, pues, por mucho tiempo, se caracterizó, pues, por su estrecha relación entre lo que es los países del sudeste asiático, prácticamente lo que es toda la parte de China y el sudeste asiático. Había intercambios comerciales, había una ruta comercial definida. Era una ruta, pues, que por cientos de años fue la línea de intercambio y por la cual, pues, tanto los asiáticos como los europeos hacían sus intercambios. Realmente que recordemos que en el mundo de la geopolítica, el origen de la guerra son por diferentes motivos. Materias primas, recursos y por ubicaciones estratégicas. Ni una guerra ocurre en vano, jamás. Pues en Europa, por mucho tiempo hubo un imperio que se estableció, lo que fue pues el imperio romano, específicamente el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente. El imperio romano de Occidente, su capital fue Roma, y el imperio romano de Oriente, su capital era Constantinopla. La que hoy es la moderna Estambul. Aquí la ven, ¿verdad? O también llamada como Bizancio. Estratégicamente, Constantinopla, pues, o Bizancio, estuvo en un punto, pues, de bastante valor. En primer lugar, era una ciudad, pues, que estaba en las dos riberas de lo que es el estrecho del Bósforo. Este es el estrecho del Bósforo, es un pequeño canal que comunica, pues, el mar de Mármara con lo que es el Mar Negro. Y a su vez de aquí, pues, hacia lo que es, pues, el Mediterráneo. El detalle es que por mucho tiempo el Imperio Romano tuvo, pues, su presencia en todas estas zonas y por consiguiente su dominio. Incluso sus dominios llegaban más allá. No sé, ¿recuerdan ustedes en los tiempos de Jesucristo? ¿Han visto de que habían soldados romanos? Los que ven las películas de Jesús. Vamos a ver. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando se dio el proceso de crucifixión de Jesucristo?
Entonces, era tanto el nivel de influencia de lo que era el imperio, que incluso hasta en Tierra Santa lo teníamos. O sea, fue un imperio extremadamente grande, con un radio de acción, pues, y que a la larga ese fue el origen de su propia muerte. Porque llegó a tener tantos territorios a su merced que al final, pues, le era difícil tratar de mantener el control. Recordemos que cuando un imperio llega y toma lo que son territorios, conquista territorios, automáticamente, pues, implanta lo que es su ideología política, su sistema económico, su propia cultura y su religión. Por mucho tiempo los romanos, ellos pues tenían inclinaciones religiosas paganas. Fue hasta después cuando adoptaron el cristianismo, mucho tiempo después de la crucifixión de Jesucristo, cuando los romanos adoptan el cristianismo como religión oficial. Antes los cristianos eran perseguidos, por eso mataron a Jesús. Incluso hasta en la misma Biblia hay referencias. No sé si han escuchado la famosa frase, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que lo mencionó Jesucristo. ¿Han escuchado esa frase, verdad? Bueno, Sí. ese es un pequeñito ejemplo de hasta dónde en ese tiempo estaba tan penetrada la influencia de lo que eran los romanos. El César era el título honorífico que se le daba a la persona que estaba a la cabeza del imperio. Entonces, esa es una de las cualidades de lo que es un imperio. Pues resulta que así como teníamos el imperio romano, ahora acordémonos, esto es mucho tiempo atrás de lo que fueron, muchos años atrás, de lo que es en sí la concepción de lo que son los viajes de exploración. Tenemos que remontarnos un poquito atrás. Ya les voy a explicar por qué más adelante. Entonces, resulta que pues los romanos tenían pues sus rivales. Y uno de ellos era el Imperio Turco Otomano y también tenían a los persas. Sin embargo, pues los persas pues no representaron una amenaza directa como sí lo hicieron los turcos otomanos. Pero el detalle es que ya el Imperio Romano estaba comenzando a experimentar un proceso de decaimiento. Estaba debilitado. Ya no era capaz de sostener ni su propio ejército. Por muchos problemas de organización, de estructuración y de lo que es pues de la parte fiscal. Entonces, esta debilidad fue aprovechada. Y es ahí cuando los turcos otomanos toman la capital del Imperio Romano. O sea, ¿se imaginan el impacto? Tomar la capital de un imperio, o sea, es como prácticamente decir, ya estás muerto ya. Entonces los turcos otomanos toman la capital y se hacen de lo que es Constantinopla. Al hacerse de Constantinopla, acordémonos, ¿se acuerdan lo que les había mencionado de la ruta comercial? Bueno, esa ruta comercial pasaba por lo que era todo este sector hacia lo que es por los países árabes hasta llegar a lo que es Asia. Durante el tiempo que estuvo vivo el Imperio Romano, debido a su poder militar, la misma pues no tuvo ningún problema. Pero cuando colapsa, es ahí cuando se da el problema. ¿Por qué? Porque Europa prácticamente queda bloqueada. Uno se preguntarán, pero ¿y por qué no buscaron otro lado? Bueno, recordemos que
al tomar los turcos otomanos, ellos prácticamente su margen de acción, recordemos que el radio de dominio de un imperio no se limita a una ciudad, sino que kilómetros enteros. Prácticamente queda un cerco. Y obviamente que ya el comercio y todo ya no tenían garantías de que podían estar a salvo. Y la garantía, pues, anterior era la fuerza que imponían los romanos. Entonces, y no lo podían hacerlo por aquí, por lo que es, pues, la parte oriental en lo que es la parte de Rusia, porque ya son zonas extremadamente frías. Y en cuestiones de distancia, pues eran extremadamente... Y la otra cuestión, hay mayores situaciones de orden geográfico que sirven como obstáculo. Teníamos los montes Urales, toda esta línea que ustedes ven acá, como una especie de línea, son los montes Urales. Es como el muro natural que divide Eurasia. Y aquí pues teníamos otras opciones, muchas otras cadenas montañosas. La opción más viable era esta. Europa ante esta situación se ve pues desesperada porque realmente pues que recordemos que en ese tiempo era una economía pues que dependía de esto y a la vez pues el bloqueo significaba pues una amenaza para el comercio. Entonces, esto fue algo pues, fue un duro golpe. La otra opción y la única opción era vía marítima. En cuanto a lo que es el panorama político, realmente pues que en ese tiempo estaba vigente en primer lugar pues un sistema feudal en algunos países europeos. Hubieron otros países europeos de que estaban saliendo ya de ese esquema de feudalismo, como lo que era Gran Bretaña o lo que era, por ejemplo, Francia. España todavía estaba un poco atrasada en ese sentido. Y ese atraso pues fue lo que trasplantó en América. Los británicos tenían la delantera en ese aspecto pues porque ellos ya estaban pues en esa dinámica. Su economía estaba ya un paso más adelante porque ellos ya estaban ya adentrándose más ya a lo que es ya un sistema ya precapitalista. Mientras que los españoles todavía seguían en el pasado con ese viejo modelo feudal. En cuanto a las monarquías, pues todavía pues en ese tiempo todavía existía lo que era pues la influencia de la corona, ya sea en España, Portugal, Gran Bretaña, Francia. Todavía existía. Vamos a ver lo que nos dice este parrafito. Vamos a ver, ¿un voluntario o voluntaria? Vamos a ver. Que leamos eso, profe. Sí, un voluntario que me lee el... Yo se lo leo, profe. Vaya pues, Juan Diego. América en 1492 está conectado a la expansión comercial europea a finales de la Edad Media, en 1453. Los turcos tomaron Constantinopla y bloquearon el comercio europeo con las Indias por el mar Mediterráneo. Esto aceleró la búsqueda de caminos alternativos a lo largo de los siglos. El comercio había logrado establecerse entre Europa y el Oriente a través de la